Hola Eduardo, hola muchachos, así es, una polémica si se puede mencionar la vuelta a clases presenciales este 1 de marzo debido a que el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile pidió a través de distintos medios de comunicación que se cancelaran las clases presenciales a lo largo de todo el territorio nacional, todo esto debido a los distintos casos de COVID que han ocurrido en diferentes establecimientos educacionales a lo largo y ancho de todo el país y hubo respuesta por parte de la moneda, por eso nos encontramos acá, estamos también con el presidente del gremio, debido a que el ministro, tanto el ministro de Salud como también el ministro de Educación hicieron referencia a esta solicitud que ha entregado el presidente del Colegio de Profesores. En primera instancia, y para hacer brevemente, el ministro dice que engañan a la opinión pública el gremio debido a que los contagios no se han iniciado en estos establecimientos educacionales que habían venido desde el exterior y que es ahí donde finalmente se produce el contagio. Y por otro lado, el ministro de Educación en la cartera de Educación hace referencia a que cerca de un 1.3 de cerca de los 3.300 establecimientos educacionales a lo largo de todo el país han tenido casos de COVID-19, entre comillas, bajándole un poco el perfil a esta solicitud. Pero obviamente para más detalles estamos acá con Carlos Díaz Marchán, presidente del gremio, y que nos comente un poco respecto a esta situación. ¿Qué le parecen los dichos del ministro, lo que ha dicho el Ministerio de Educación respecto a la solicitud que ustedes ya están entablando de cancelar las clases presenciales a lo largo de todo el territorio nacional? Bueno, efectivamente, la verdad que tenemos cifras hoy día muy alarmantes y las profesoras y profesores de Chile estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Estamos con cifras de contagio similares a las que teníamos en junio del año pasado y por tanto la primera pregunta que legítimamente uno se hace, ¿qué diferencia hay entre los más de 5.000 contagiados que teníamos en junio del año pasado y que teníamos la escuela cerrada en ese tiempo a los más de 5.000 contagios que tenemos hoy día? Pero además tenemos más de 4,5 millones de personas en el país que están o en fase 1 o en fase 2, por tanto están confinados. Estas cifras indudablemente nos llevan a definir que no es posible continuar con clases presenciales porque los establecimientos educacionales se han transformado también en una posibilidad concreta de foco de contagios. Y tanto es así que ya tenemos en solo una semana, en estos días que se iniciaron las clases presenciales en estos establecimientos, más de 50 casos de contagio. El ministro de Salud al parecer desconoce la información porque estos contagios se generaron a partir de que muchos de estos colegios que iniciaron clases presenciales esta semana partieron con trabajos de consejos de profesores y se abrieron, digamos, a que los funcionarios fueron obligados a asistir desde el 22 de febrero en adelante. Por tanto, no es que esto se inició o llegaron estos funcionarios el 1 de marzo, sino que están desde febrero. Y respecto de las palabras del ministro de Educación, bueno, uno esperaría una autoridad que en realidad se preocupara de lo que ocurre en las comunidades educativas, de que se preocupara de que hubiera efectivamente alguna persona que sea afectada y al parecer el problema para él es estadístico, o sea que como son pocos no importa. La pregunta que legítimamente uno se hace, si un niño muere, si un profesor muere, si un familiar de nuestros estudiantes muere, ¿qué respuesta le va a dar el ministro de Educación? ¿Va a decir que es solo un tema estadístico, que no importa, como fueron solo 3 o 4 muertos, no importa? Eso nos parece absolutamente irresponsable. Sí. A mí me pasa que todo el escenario es bien desafortunado para las familias chilenas, porque uno esperaría que en una actividad esencial como son las clases, independiente de la forma que tengan, telemática, a distancia o presenciales, existiese un trabajo integral y en conjunto de los principales actores, en este caso las comunidades educativas, los profesores y el gobierno. Pero lo que hemos visto aquí es un enfrentamiento. Yo entiendo que usted tiene su legítima digamos, posición y tiene su distancia respecto del ministro Figueroa, pero lo que uno ve desde el lado de la opinión pública es que donde debería haber un trabajo en conjunto para tener el mejor año escolar posible con las dificultades que existen, se pelean por los diarios y por los canales de televisión, todos, digamos. Entonces, la verdad que partiendo desde ahí, efectivamente hay una frustración de la ciudadanía y pasa un poquito lo mismo en materia sanitaria cuando aparecen las políticas públicas y luego el colegio médico, las sociedades médicas cuestionando al ministro. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Si estamos hablando de bienes que son esenciales, de dos elementos que son claves para el desarrollo social, educación y salud, y los principales actores que uno entendería por sentido común que están trabajando de la mano, la verdad es que no lo están haciendo en esa dirección. A mí me gustaría preguntarle algo que ya conversamos la última vez que esto estuvo acá, porque me gustaría ser propositivo. Ya estamos en un escenario crítico, complejo en materia estadística. Usted dice,
puede ser que esto implique un giro inédito en materia de clases presenciales. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el dibujo que al colegio de profesores lo dejaría satisfecho y seguro, y también a las comunidades escolares? Ustedes abogan por ejemplo, volver a clases en algunas comunidades y otras no, que cada uno evalúe la situación de su región, de su comuna, que sigamos telemáticamente hasta el mes de abril cuando veamos resultados de las vacunas, que tengamos clases telemáticas 3 veces a la semana y 2 veces presenciales. ¿Qué proposición tienen ustedes desde el gremio? Juan Antonio, la verdad que nosotros en realidad jamás hemos tenido la lógica de andar peleando y discutiendo con nadie. Si hoy día tenemos esta posición, tiene que ver con defender la vida y la salud de nuestras comunidades educativas. Ese es el único tema de fondo que a nosotros nos mueve, primero que nada para aclarar eso. Y en esa misma dirección, nosotros hemos presentado propuestas a la autoridad hace bastante tiempo. Le presentamos al Consejo Asesor 9 propuestas concretas que dan cuenta de cómo podemos volver a clases presenciales, que además es lo que más queremos. Aquí no es que nosotros no queramos clases presenciales. Y en esa línea, en primer término, creemos que ya que todo esto que ha ocurrido, tanto el año pasado como ahora, es fruto de una pandemia, porque estamos en esta condición, que hay una pandemia, es que lo primero que tenemos que decir es que lo que necesitamos es una pandemia controlada. No decimos que no exista pandemia, pero sí pandemia controlada, y eso significa estar en fase 4 hacia arriba, que fue lo que primero dijo el Consejo Asesor inicialmente. Lo que ocurre es que después el Consejo Asesor cambió y de fase 4, que estábamos todos de acuerdo, ellos dijeron que en fase 2 ya se podía volver a clases presenciales. Imagínese usted, José Antonio, lo que significa para un niño que está en su comuna en fase 2. El sábado y domingo la mamá y el papá le dicen: tú no puedes salir porque estás en fase 2 y el virus te puede contagiar. Pero el día lunes en la mañana, el mismo papá y la misma mamá le dice a este niño: levántate temprano que tienes que ir a la escuela. O sea, ¿qué cambia en la noche del domingo para que milagrosamente se cambie de fase 2, ¿cierto? Y se permita la posibilidad de salir de la escuela, y de la casa, y además ir a la escuela. Además hemos planteado mesas de trabajo para que sean las comunidades educativas las que fiscalicen los protocolos. Porque en esto, José Antonio, lamentablemente, una cosa son los protocolos, lo que dice la letra, y otra cosa es lo que ocurre en nuestras escuelas, jardines y liceos, y eso también es una realidad. Hay mucha desconfianza de que se cumpla lo que ha dicho la autoridad y lo que ha dicho el ministro. En la misma línea hemos señalado que un plan de locomoción, que lo hemos conversado con los alcaldes, que estaban de acuerdo incluso y que estaban disponibles, que permita que los niños no se tengan que trasladar en la misma locomoción pública, que está absolutamente colapsada, es otro elemento que va ayudando. La vacunación, por supuesto que también ayuda, pero las 2 dosis, llevamos solamente 1. Pero reitero, son 9 temas, 9 puntos que hemos planteado y los hemos señalado. Es que ahí me quiero detener, ya que llegaste a la vacunación. ¿Tú tienes el porcentaje de cuántos profesores el día de hoy, que ya comenzaron las clases, van o tienen ya puesta la segunda dosis? La segunda dosis, 0%. No hay ninguno. No hay ni un profesor en Chile que tenga las 2 dosis puestas. Parten ahora, la próxima semana. Todavía estamos en los tiempos. Parte la segunda. Claro, por eso digo, hoy día con 2 dosis no hay ningún profesor en el país que las tenga. Corrígeme si me equivoco, porque por lo que he estado reporteando con distintos profesores y he estado conversando, los casos que se han presentado en colegios de COVID que han tenido que cerrar son por parte de auxiliares y de profesores, no de alumnos. Y en ese sentido, ¿no habría sido mejor haber esperado que los profesores y los auxiliares de los establecimientos educacionales hayan recibido las 2 dosis y los posteriores 7 días para que tener todos como pertenecientes a la comunidad escolar? Porque yo soy apoderada, la sensación de seguridad de que tanto profesores como auxiliares estaban inmunes al COVID-19. Exactamente, comparto plenamente lo que señala, porque además es lo que hemos dicho nosotros ante el Consejo Asesor, es lo que ha dicho el Colegio Médico, es lo que han dicho incluso los alcaldes a través de la Asociación Chilena de Municipalidades. Obviamente que es mucho más sensato, es de sentido común el que efectivamente hayamos tenido las 2 vacunas, porque eso indudablemente que da más garantías. Sin embargo, lo dijimos, pero reitero, aquí tenemos un ministro, un gobierno que no escucha, y lo que hace en realidad es tratar de instaurar y obligar una situación que en la práctica se complica. Como uno de la política, acá estamos hablando de la vida de nuestros hijos. O sea, perdónenme, acá no estamos hablando solo de política, más allá de que tú puedas tener desacuerdo con el gobierno, estamos hablando de nuestros niños. Y ya suficientes casos atroces hemos visto esta semana como para seguir jugando con la vida de nuestros hijos. Entonces, a lo que voy es que, ¿por qué
Si sabíamos, si el ministro de Educación dijo en enero que las clases se partían el 1 de marzo, no fueron capaces de prever y de analizar, que de perogrullo, de sentido común, decir cuándo empezamos a vacunar a los profesores para que puedan llegar todos los profesores y auxiliares y trabajadores de establecimiento educacional inmunizados. Y así no tendrían que estar jugando al gato y el ratón. Original. Vamos a clases presenciales, vamos a clases online, vamos a clases presenciales, vamos a clases online. Si la lógica indicaba lo otro. Es que ahí está el pecado original del ministro Figueroa. Correcto. Y no es que yo le quiera dar el punto necesariamente a Carlos Díaz, pero lo tiene. Lo tiene porque lo conversé también con la subsecretaria Valentina Quiroga, la ex subsecretaria Valentina Quiroga, y también con gente de la Fundación 2020. La pandemia no se comporta de la misma manera en todo el país. Entonces tú no puedes establecer una fecha para volver a clases. Claro. Por algo estamos en un plan paso a paso. Y menos si no los tienes vacunados, tienes una dosis. Exacto. Entonces, el plan paso a paso, ¿por qué se diseñó un plan paso a paso? Porque hay actividades que avanzan y otras que retroceden. Sí. Y la actividad escolar lamentablemente no está exenta de eso. Sí. Entonces, lo que abogaba en algún momento, y lo conversé yo directamente con Valentina Quiroga, que muchos van a decir, bueno, es que es de la fundación digamos, de Bachelet, o que estuvo en el gobierno de administración Bachelet, pero bueno, podemos mirarlo desde un lugar más técnico. Las comunidades educativas deberían haber decidido conforme a la realidad de su paño regional. Claro. O sea, si en mi comuna o en parte de mi región la situación es tal, bueno, a lo mejor se puede volver a clases presenciales. Claro. Pero a lo mejor si estoy con muchísimos casos por día, con las camas colapsadas, sin ventiladores, bueno, me mantengo telemático. O sea, yo no puedo comparar un colegio de Punta Arenas con uno de Iquique, con uno de Renca, con uno de Las Condes, con uno de Concepción, con uno de Los Ángeles. O sea, eso es absurdo. Entonces, establecer una sola fecha como regla general. Como regla general para todo el país, entendiendo que la pandemia se comporta de manera diferenciada y que varía mucho Eso, de comuna en comuna, me parece un error. Es que eso habría sido lo lógico. Ahí teníamos al alcalde de Valdivia, al alcalde de Sabat, que decía, nosotros en febrero, a principios de febrero decidimos que no se volvía a clase. Listo, corta. Lo que hizo el alcalde de Santiago. El alcalde de Santiago, lo mismo. Claro, pero ellos deciden autónomamente. Entonces yo le quiero preguntar al profesor Carlos Marchand Díaz, que es presidente del Colegio de Profesores, que conversa con nosotros en el programa. Díaz Marchand. Díaz Marchand, perdón. Toda la razón. Carlos Díaz Marchand. ¿Sí? Bien. Profesor, ¿dónde cree usted que está la motivación del ministerio o del gobierno, si usted quiere, para insistir con la posibilidad de que los papás podamos mandar a los niños al colegio presencialmente? ¿Qué es lo que motiva eso? Bueno, la única motivación que uno percibe y que está claro de parte de este gobierno que tenemos, gobierno de empresarios, es reactivar la economía. Aquí hay una presión muy fuerte hacia el gobierno por parte de los empresarios, seguramente, para que efectivamente esas madres salgan a trabajar y puedan los niños, ¿cierto?, estar en algún lugar. Y ellos piensan dónde van a estar si no en la escuela. Pero la única preocupación que nosotros vemos como colegio de profesoras y profesores es efectivamente la preocupación por reactivar la economía. Ese es el único tema en realidad que a ellos les mueve. Y lamentablemente esa reactivación de la economía para este gobierno es al precio que sea, al punto de que hoy día, reitero, se pone en peligro la vida, porque aquí no estamos hablando de cosas menores, la vida de niños, de jóvenes, de estudiantes, pero como hay que reactivar la economía, para ellos es eso lo primero. Ese es el único elemento que desde nuestra perspectiva hoy día lleva, y no solo hoy día, todo el año pasado, recordemos que todo el año pasado fue lo mismo por parte de este gobierno y de este ministerio, llevar la lógica de la reactivación de la economía como principio fundamental, más que la vida y la salud de las personas. Perfecto, le quiero agradecer este contacto al profesor Carlos Díaz Marchand, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, que ha estado en conversación con el programa a través de nuestro periodista Ignacio Oliva. Un abrazo para ambos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, nos vemos. Y usted puede seguir participando en la pregunta del día que tenemos en nuestro Twitter, que tiene relación puntualmente con esta carta que van a entregar el presidente del Colegio de Profesores pidiendo la suspensión nacional de las clases presenciales.